que esta charla va a ser grabada para que así después la subimos a nuestro canal de YouTube y así ustedes la pueden revisitar o las personas que no estén puedan verla después. Primero que todo, les damos la bienvenida a todas las personas que se unieron a este ciclo de charlas de ciencia y sociedad. Nosotros somos C4Grads Sur y les queremos recordar que somos una comunidad que busca unir a todas las personas de carrera temprana que estudian temas relacionados a zonas de subducción. Así que si ustedes están interesados en saber nuestras noticias y nuestros eventos, pueden seguirnos en nuestras redes, que son Discord e Instagram, y así se pueden enterar de todo. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda charla de ciencia y sociedad, la cual va a ser dictada por la doctora Catalina Morales Yáñez. Ahora voy a leerles una breve biografía de ella. La doctora Catalina Morales Yáñez es profesora de la carrera de Geofísica de la Universidad de Concepción. Realizó su doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Estrasburgo en Francia, su magíster en Geofísica en la Universidad de Chile y su pregrado en Geofísica en la Universidad de Concepción. La doctora Morales Yáñez se especializa en la utilización de modelos de inversión bayesiana transdimensionales y su uso en la sismología. En particular, estudia la productividad sísmica, la caracterización de terremotos y las señales GNSS. En paralelo, trabaja en divulgación científica, siendo actualmente la presidenta de la Fundación Geonautas y ha realizado estudios acerca de la inclusión de las mujeres en las geociencias y áreas STEM. A continuación, Catalina Morales les va a dar su charla que se llama Participación e Inclusión de Mujeres en Ciencia. Así que adelante, Catalina, este espacio es tuyo. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por conectarse hoy día. Hoy les voy a presentar, bueno, les voy a hacer un breve recuento acerca de la participación y la inclusión de las mujeres en ciencia. Y vamos a ir como de lo más macro a lo más micro, pasando primero por la realidad global hasta llegar a la realidad de lo que es las geociencias en Chile. Partamos esta charla, como siempre, haciendo un pequeño disclaimer, en el sentido de que primero soy sismóloga, quiero que sepan eso, no soy una experta en estudio de género, pero me interesa mucho la igualdad y la equidad en el mundo académico. Es por eso que, como paralelo a mis estudios académicos, ¿cierto? A todo lo que no es mi investigación, también me dedico a hacer investigaciones de este tipo o charlas de divulgación o charlas de STEM o trabajar con niñas y niños para motivarlos a ingresar a la ciencia. En general, intento, digo intento porque uno no es perfecta, pero intento promover los entornos seguros, apoyo a las mujeres en la ciencia y por eso promuevo los entornos seguros en los que nos encontramos trabajando. En este sentido, pertenezco a diferentes organizaciones como lo es Geolatinas o como lo es la REDI, que es la Asociación de Red de Investigadoras a nivel nacional, entre otros diferentes grupos de networking, y la Red Latinoamericana de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastre. También quiero hacer otro pequeño disclaimer que si bien acá voy a presentar diferentes trabajos o informaciones, solamente un poco de toda la información que existe en el medio y de los trabajos que se han realizado. ¿Okay? Lamentablemente, por un tema de tiempo, no puedo mostrarlo todos, pero la idea es que, espérenme, un pequeño upgrade de Ubuntu. Bueno, volviendo. La idea es que ustedes se vayan a la casa con este poquito de información y si están interesados, interesadas en esto, busquen más información, busquen diferentes estudios que se refieran al tema y así poderse crear ustedes mismos una opinión con respecto a lo que está sucediendo hoy en día. Pero, ¿por qué hablar de este tema? Bueno, una de las cosas importantes por qué hablar de este tema es con respecto a la economía. Las empresas con mayor diversidad han mostrado mejores resultados en los mercados. Se han hecho estudios donde hemos visto que al aumentar la diversidad de las personas que toman decisiones dentro de las empresas, tienen mejores resultados en el mercado porque ampliamos
los conocimientos y los puntos target, los objetivos que queremos lograr o las personas a las que queremos que compren nuestros productos, etc. En el ámbito de investigación esto no es diferente. Se ha demostrado que equipos no homogéneos son más inteligentes. Es decir, necesitamos diversidad para poder llegar desde distintos puntos de vista a una solución en conjunto y una solución no solamente una buena solución, sino una solución más óptima, teniendo resultados eficaces y eficientes, ¿ya? Ahora, la tercera, que según yo es la más importante, es, bueno, las mujeres somos la mitad de la población mundial, aproximadamente, ¿cierto? Es un poco de justicia empezar a hablar de estos temas y ver el por qué nosotros no estamos incluidas en todos los grupos de trabajo y por qué se hacen diferenciaciones con respecto al género cuando biológicamente esto no debería suceder. Veamos con respecto a esto un poquito de la realidad global, ¿ya? Este es un gráfico que muestra cómo se filtran los talentos, ¿ya? Dentro de lo que es un pipeline, una tubería. Este es un estudio de la UNESCO que se hizo el 2015, que muestra datos del 2013, donde vemos que el porcentaje de mujeres graduadas en licenciatura, ¿cierto? Licenciatura y títulos profesionales, haciendo un 53%. En el caso de las mujeres graduadas en máster, es cercano a los mismos porcentajes. Sin embargo, cuando ya hablamos de títulos doctorales, vemos que este porcentaje baja a un 43%, ¿ya? Es decir, que ya tenemos una fuga de talento desde el máster al doctorado. Finalmente, cuando hablamos de mujeres investigadoras, este porcentaje baja aún más, siendo solamente un 28%. Lamentablemente, estos datos no han cambiado mucho con respecto a los años. Seguimos teniendo esos porcentajes bastante similares a nivel de bachelor y máster, ¿ya? Pero si vemos los porcentajes a nivel de PhD, de doctorado y de investigadoras, en doctorado seguimos teniendo 43-44%, y con respecto a mujeres investigadoras tenemos solamente un 33%. Si vemos desde el 2013 al 2018, bueno, hubo un aumento, efectivamente hubo un aumento de mujeres que estén trabajando en investigación. Sin embargo, este porcentaje sigue siendo bastante poco. Si desglosamos esto por áreas, vemos que en general hay más mujeres investigadoras en ciencias médicas y en humanidades. Sin embargo, esto tampoco alcanza un porcentaje muy alto, estamos hablando de 34% en cada una de estas áreas, mientras que nuestros porcentajes más bajos están en ingeniería y ciencias, seguidos por ciencias naturales, ciencias agrícolas y finalmente ciencias sociales, ¿cierto? Si se dan cuenta, ninguna de estas áreas supera el 50%. Esto es a nivel mundial. La fuente de estos datos es la UNESCO y en este caso esta infografía fue diseñada por Daniela de la Fuente. Si seguimos analizando el reporte de ciencia de la UNESCO del año 2021, donde reflejan datos del 2018, que es importante saberlo, vemos que esta es la realidad mundial. En este sentido, podemos ver que los países, como por ejemplo Rusia, ¿cierto? Rusia, Ucrania, Turquía, Uzbekistán, Pakistán, ¿cierto? Son países que en general se observa que tienen un poco más de igualdad en función de cuántas mujeres son investigadoras en esos países. Se cree que esto está muy marcado porque tuvieron regímenes socialista o comunista, los cuales hacían que la mujer ingresara a las fuerzas de trabajo desde mucho antes que los otros países. Otra cosa que llama la atención, que países de Europa, que uno cree que, bueno, en realidad deberían tener, o en realidad está como en la idea colectiva de nosotras, ¿cierto? Que estos tienen más igualdad. Vemos que en realidad la cantidad de mujeres científicas bordea entre el 25 al 35%, muy similar a lo que ocurre en Chile y en Perú.
En Argentina y Venezuela, de hecho, son los máximos en nuestro continente, ¿cierto? En América del Sur, donde vemos que Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela tienen mucha más igualdad en la cantidad de mujeres investigadoras con respecto a sus vecinos. En el caso de Venezuela, se cree que es por lo mismo de los diferentes regímenes, ¿cierto? Socialistas y comunistas. Y en el caso de Argentina, se estipula que también se debe a la facilidad del ingreso a la educación superior. Si nos vamos primero a Latinoamérica, volvemos a estos temas. Venezuela lidera la cantidad de mujeres investigadoras con un 61%. Argentina le sigue con un 54%. Y si vemos más abajito, Chile está antepenúltima solamente con un 34%. Si vemos un poco cuál es la realidad de Chile, estos son gráficos y números sacados directamente de la radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del año 2023 y reflejan los datos que están marcados como en los diferentes años. En este caso, si vemos cómo sería nuestra pipeline, ¿cierto? Nuestra tubería acá en Chile, cómo se está filtrando, vemos que la matrícula de pregrado, en general, tenemos un 54% y magíster un 51%. Es bastante similar a la realidad global. Sin embargo, al igual que en el globo, ¿cierto? Al igual que en el resto de los países, disculpen. Vemos que en general hay una disminución, ¿ya? De la cantidad de mujeres que se gradúa o que se matriculan en general en doctorado, siendo esta solamente un 43%. Bajamos como cercano a 10 puntos porcentuales. De las doctoras egresadas, esto baja aún más, a solamente un 37%. Y de las doctoras mujeres investigadoras en, em, en Chile, solamente vamos a tener un 34%. ¿Okay? Si vemos esto en función de los porcentajes de estudiantes matriculados en universidades chilenas según sexo y grado académico, podemos ver que en general, por ejemplo, en el caso del pregrado, se matriculan muchas más mujeres que hombres, siendo la diferencia casi 8 puntos porcentuales. En el caso del magíster, esto ya se iguala un poco, viendo que tanto hombres como mujeres se matriculan igual. Estamos hablando de matrícula, no de egreso, ojo ahí. Pero en el caso del doctorado, siendo estos números bastante altos, bajan y disminuyen a un 43%, siendo la matrícula de hombres de doctorado mucho más alta con un 57%. Ahora, si analizamos esto, pero en función de áreas STEM y áreas no STEM, nos referimos a las áreas STEM como ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, ¿cierto? Podemos ver estos números más desglosados. Por ejemplo, en el caso de pregrado, vemos que el hombre se matricula mucho más a carreras de STEM que las mujeres. Por otro lado, en el caso de pregrado, tenemos un 66% lo cubren las matrículas de mujeres en áreas que no son STEM. En áreas de magíster y doctorado, en el caso de carreras STEM, esto sigue casi los mismos porcentajes. Vemos que para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, los hombres tienen en general mucha mayor matrícula que las mujeres, lo cual es diferente en el caso de las áreas no STEM, donde las mujeres tienen mayor matrícula en el pregrado, pero también esta va disminuyendo a medida que aumentamos el grado académico. En el caso de los títulos otorgados, esto ya las personas tituladas, que una es la que entraron cierta en la carrera y la otra es los que lograron salir de las carreras, vemos que en el caso de las carreras STEM, las personas tituladas en mujeres en pregrado es bastante poco, solamente un 18%.
En cambio, en el magíster vemos un 31% muy similar a la cantidad de personas matriculadas y lo mismo que en el caso de doctorados. Por otro lado, cuando hablamos de carreras no STEM tituladas, vemos que los números también disminuyen levemente en el caso de magíster y doctorado, ¿ok? Mientras que en el caso de carreras STEM, estos se mantienen. Este análisis es bastante interesante porque de repente tendemos a pensar que las mujeres, ¿cierto?, entran a carreras y luego dicen como, bueno, ya no, esto no es para mí, tiene mucha matemática, mucha física y cosas por el estilo, pero si vemos los números, en realidad, en general, en el área de magíster y pregrado y doctorado, perdón, las mujeres que se dedican a carreras de STEM tienden a terminar sus carreras. Ahora, si hablamos acerca de la cantidad de doctoras, ¿cierto? Trabajando en universidades, vemos que los números son muy similares a lo que veíamos a nivel global, ¿cierto? Vemos que las mujeres trabajando en total son un 36% de toda la masa de personas que trabajan en universidades. Sin embargo, quienes investigan son solamente un 34% y que tienen contrato indefinido son solamente un 33%. Volviendo a estos números que siempre vamos a mencionar, ¿cierto? Como cerca de un 33% de mujeres. ¿Cuál es otro problema que observamos en Chile? Este es un gráfico que nos muestra el salario promedio para profesionales con doctorado trabajando en investigación y desarrollo según el tramo etario y sexo. ¿Ok? Lo que vemos acá es que en general, independiente del tramo etario, los hombres ganan más que las mujeres. ¿Ok? Estamos hablando de profesionales con doctorado, lo cual implica que todos tienen, entre comillas, el mismo conocimiento, ¿cierto? Por lo tanto, los sueldos deberían ser iguales. Sin embargo, vemos diferencias en los sueldos de 15% en los primeros años de trabajo o las primeras edades entre 25 y 39 años, y donde vemos mayor diferencia es entre 55 y 70 años con un 29% de diferencia entre los sueldos. A mi juicio personal, bueno, compartirles algo un poco importante también, yo pensé que esto ya no pasaba a nivel de doctorado y es bastante importante notar de que esto sigue ocurriendo. Ojo que estos datos fueron recopilados en el 2019, pero también son parte de la radiografía de género, ciencia y tecnología del 2023. Y ahora, claro, cabe la duda de por qué ocurre esto. Y ahí es donde entran diferentes estudios que se han hecho tanto a nivel nacional como a nivel global. En particular, hay una encuesta global que me gustaría destacar, que es el Gender Gap Science Project, que busca disminuir la brecha que hay entre los diferentes géneros en ciencia. Ellos hicieron una encuesta que se puso en marcha en 2018 y en la cual participaron cerca de 30.000 personas. En ellas le preguntaron cuál es el problema, ¿cierto? Bueno, hicieron un montón de preguntas y entre ellos vieron cuáles eran los problemas para que la mujer o las mujeres no terminaran realizando carreras científicas. Dentro de la base de esta pirámide y de lo que más se repitió en las respuestas de esta encuesta era el acoso sexual, lamentablemente, siendo esta una de las bases de por qué las mujeres no siguen una carrera científica. En segundo lugar, y lo que tenemos más reiterativamente, es que en general no se sienten apoyadas por sus pares, digo, no más que por sus pares, sino por sus padres, ¿cierto? Las personas cercanas a ellas, además de no tener eh, modelos a seguir, no tener una persona que diga como, oye, yo quiero seguir la carrera de ella, ¿ya? Además, se encontró de que en general las mujeres tienden a em, tener o ser parte
de programas doctorales con menor calidad. Esto puede explicarse por diferentes cosas, puede explicarse por discriminación en el motivo de selección de personas o también por el hecho de que al no sentirse suficiente o no sentirse suficientemente buenas, optan por programas doctorales de menor calidad. Además, muchas de ellas dijeron que es bastante difícil convertirse en una mujer científica debido a que hay una menor progresión, es más difícil progresar en la carrera siendo mujer. Y finalmente, la cumbre del iceberg, ¿cierto? La cumbre de la montaña, la diferencia entre salario entre hombres y mujeres. Entre ese sentido, también hay otros estudios que han visto esto. Acá les menciono algunos de ellos, ¿ya? Estos están mencionados también en el reporte de ciencia de la UNESCO, en el cual, por ejemplo, tenemos otro tipo de problemas, donde las mujeres tenemos menos probabilidad de los hombres que ser primeras o últimas autoras, y las publicaciones con autoría femenina reciben menos citas. Dado que un índice de citas bajo afecta negativamente el factor de impacto de la revista, esto puede llegar a disuadir a los editores de aceptar la publicación de artículos escritos por mujeres. Además de esto, vemos que el sesgo de género también puede encontrarse en el proceso de revisión de pares. Un estudio en el que se analizaron más de 23.000 manuscritos de investigación enviado a 6 revistas diferentes de ecología y evolución entre el 2010 y el 2015 reveló que, de media, las mujeres recibían puntuaciones ligeramente peores y tenían más probabilidad de ser rechazadas durante la revisión por pares. Es decir, que con el análisis se notó que en general las mujeres vamos a tener revisiones mucho más duras y vamos a ser menos probable que nos acepten los trabajos fácilmente. Además, en la academia vemos que las mujeres suelen recibir menos subvenciones, aunque sean tan productivas como los hombres. Anualmente publican tanto como los hombres, pero es menos probable que lo hagan en revistas de alto nivel. Los hombres, además, son invitados a participar en paneles científicos el doble que las mujeres. ¿Ok? Esto es la realidad a nivel global. Ahora, desde un tiempo a esta parte, se estimó que para cerrar este gap, esta brecha entre los hombres y las mujeres, ¿cierto?, dedicados a la ciencia, íbamos a tener que demorarnos 100 años. El problema fue que por el COVID, esta proyección aumentó y se cree que para cerrar la brecha de género nos vamos a demorar 136 años, según el reporte global del 2021. Luego del impacto del COVID, esto disminuyó nuevamente, ¿cierto? En vez de 136 años, 132 años. Y decimos como, bien, lo logramos. Solo necesitamos 132 años para disminuir el gap de género en la ciencia. Y bueno, si bien esto disminuyó 4 años, yo no sé si es algo tan promisorio. Igual necesitamos en estos momentos 132 años para cerrar esta brecha. Entonces la pregunta es, perdón, antes de eso, ¿por qué aumentó la diferencia? ¿Por qué aumentaron esta cantidad de años? Aumentamos en 30 años el tiempo que se necesita para cerrar esta brecha entre los diferentes géneros. Bueno, ocurrió por 2 razones bastante simples, o 2 y quizás muchas más razones. Resulta que hubo una disminución en la investigación. Durante la pandemia de COVID-19, el tiempo de investigación de las científicas disminuyó un 5% más que sus colegas masculinos. En el caso de los científicos con al menos un hijo de 5 años o menos, la disminución del tiempo de investigación fue incluso de 17%. En este sentido, podemos ver que el COVID, si bien nos afectó a todos por igual, en el caso de las mujeres científicas fue más difícil ya que contenemos roles de género que se nos han impuesto, que nos hacía imposible poder balancear bien todo lo que es vida-trabajo desde tu propia casa, con tus hijos ahí, ¿cierto? Con tu familia ahí,
y con toda la expectativa que se pone dentro de las mujeres y toda la carga mental que se pone en ellas. Además, vemos que otro de los efectos que tuvo el COVID fue en los medios. Nuevamente, y digo nuevamente porque es algo que ya habíamos hablado antes, ¿cierto? En unas diapositivas atrás, las voces masculinas dominaron los comentarios científicos sobre la pandemia en muchos países. En general, en todos los lugares, en todas las noticias, siempre veíamos más los comentaristas masculinos que los femeninos. En particular, en el Reino Unido había un desequilibrio de 2,7 hombres por cada mujer experta que aparecía en los principales programas de noticias de la televisión y la radio británica sobre la gestión política del brote coronavirus en todo el país. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, esto explica parte de por qué aumentaron los años para cerrar el gap en brecha sísmica. Sin embargo, hay muchas otras razones. Esto ya son datos con números y con papers, ¿cierto? O en informes técnicos. Ahora la pregunta viene, ¿cómo reducimos la brecha de género en la ciencia? Y esto es una pregunta que muchas nosotras tenemos, muchos de nosotros tenemos, ¿cierto? Y que lleva a diferentes estudios. Entre esos estudios está el estudio que ya les había mencionado antes, que es Gender Gap in Science, ¿cierto? Que fue esta encuesta que hicieron a muchas personas, con la cual una vez que obtuvieron resultados, nos hicieron ciertas sugerencias de cómo podríamos llegar a cambiar esto. ¿Por qué queremos cambiarlo y por qué estamos apurados en cambiarlo? Honestamente, si dejamos el flujo natural como está hoy en día, lo que va a pasar es que nos vamos a demorar 134 años en cerrar esta brecha. Y no sé ustedes, pero yo espero que nos demoremos menos. Entonces, hay que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar esos 134 años que pasen, sino que tenemos que acelerar los procesos. En ese sentido, este informe nos propone, uno, cambiar las percepciones, actitudes y comportamientos, normas sociales y estereotipos de las mujeres en STEM. ¿Okay? Sabemos que los estereotipos de género se transmiten no solamente, se transmiten principalmente culturalmente, pero no solamente quedan fuera de nuestros trabajos, sino también merman hacia ellos. Entonces, hemos observado que ciertos, por decirlo así, actitudes, ciertos roles que generalmente se le dan en la sociedad a las mujeres permean hacia nuestra vida laboral, dándonos, por ejemplo, roles típicos como de cuidado dentro de nuestra vida laboral, de asistencia de nuestra vida laboral, etcétera. Y eso hace de que el tiempo de investigación que tenemos las mujeres sea mucho menor con respecto a nuestros pares. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las percepciones, actitudes y comportamientos y los roles de género que socialmente tenemos construido en nuestros ambientes de trabajo. Obviamente es muy importante involucrar a las niñas y mujeres en educación primaria y secundaria en STEM, así como en la formación técnica y profesional. Muchas de nosotras hemos escuchado de que las mujeres no se dedican a la ciencia, de que no es algo que les atraiga, de que en realidad hay muy pocas mujeres científicas y por qué uno quiere hacerlo, etcétera. Cosas que tenemos que empezar a cambiar de aquí a futuro. Además, se nos insta a fomentar el acceso y la permanencia de las mujeres en STEM a todos los niveles, promoviendo la igualdad de género en la progresión profesional de carreras científicas. En estos momentos, como está hecha la ciencia, es una ciencia o el sistema en el que estamos trabajando es un sistema creado por hombres y para hombres. Por lo tanto, cambiar esto va a fomentar el acceso y la permanencia de mujeres en STEM en todos los niveles. Actualmente, por ejemplo, las políticas de maternidad de las universidades son bastante importantes, de igualdad de género, el tema del acceso, ¿cierto? Las cuotas de género han sido políticas que promueven la igualdad, promueven el acceso y también promueven la permanencia de mujeres en todos los diferentes niveles. Pero este no es el único estudio. De hecho, la UNESCO, luego del Foro Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia del año pasado,
hizo una llamada a acción para cerrar la brecha de género en la ciencia. Esto lo publicaron creo que en junio de este año. Esta llamada a acción consiste en 3 puntos particulares. Uno, lo que les mencionaba anteriormente, cambiar los estereotipos de género y los sesgos en la ciencia, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, una de las formas es promover a las mujeres en ciencia, mostrando los descubrimientos y las historias de las mujeres científicas, asegurar representación equitativa de mujeres y hombres en paneles, ¿cierto? En comité, en conferencia, etc. Incrementar la presencia de mujeres científicas en los medios, incrementar las oportunidades de las mujeres científicas para acceder a los fondos concursables, organizar y promover fondos, ¿cierto?, para actividades de divulgación y difusión, compuesto principalmente por mujeres para que seamos como figuras a seguir, ¿cierto?, roles, modelos. Promover a su vez la conectividad global y plataforma para mujeres científicas. El segundo, uy, estoy como con harto tiempo, espérenme. Y falta toda la segunda parte ya. Lo segundo que nos promueve la UNESCO es abrir caminos educacionales para las niñas en la ciencia. Resulta que si bien nosotros podemos cambiar muchas cosas que están ocurriendo hoy en día en los caminos profesionales y universitarios, lo que necesitamos también es promover a las niñas que quieran ingresar a carreras científicas, romper ese estereotipo de que las mujeres no podemos ser científicas, ¿cierto? Y motivar así a las niñas a crecer. En este sentido, el cambio no tiene que ser desde ahora en adelante, tiene que ser desde ahora hacia atrás, por decirlo así, ¿ok? No solamente sirve a las mujeres que están ya en carreras universitarias, sino este cambio tiene que ser un cambio social, un cambio donde los roles de género o estos estereotipos de género que hemos construido culturalmente se rompan y creemos nuevos estereotipos, ¿cierto?, donde las mujeres y las niñas pueden acceder a la ciencia y todos y todas podemos acceder a la ciencia sin diferencia. Entre esto, por ejemplo, está el incluir la ciencia en el currículum educacional a edad temprana, priorizar actividades interdisciplinarias y de igualdad, ¿cierto?, de género, em, aumentar la cantidad de actividades extracurriculares, ¿cierto?, con programas STEM, invertir en profesores, en el perfeccionamiento docente, invertir en el hecho de los estudios de género y en que las personas sepan que no tienen que tratar a los niños y niñas diferentes, ¿cierto? Y bueno, entre otros puntos. El tercer punto que nos llama la UNESCO a realizar es crear lugares de trabajo que atraigan, y no solamente atraigan, sino mantengan a las mujeres científicas. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces, y dentro de los estudios se ha visto que si bien las mujeres entramos a puestos de trabajo en ciencia, los dejamos al poco tiempo. Esto por diversas razones, ¿cierto? Por los ambientes de trabajo, por la dificultad del balance familia-trabajo, ¿cierto? Por las dificultades, por ejemplo, que conlleva la maternidad o la búsqueda profesional en sí misma. En sí, claramente, es muy similar a lo que ya habíamos conversado antes, que es promover a las mujeres en posiciones de liderazgo, ¿cierto? Promover la vinculación de las mujeres o de empresas lideradas por mujeres con otras empresas, ¿cierto? Tomar acciones acerca de la discriminación por género y el abuso sexual, abuso y acoso sexual y el acoso laboral hacia las mujeres. Em, También invertir en tomar datos y hacer encuestas, ¿cierto? Datos segregados para ver cuál es la calidad o cómo se integran a las mujeres en ciencia.
Y en esto último es en lo que hemos estado trabajando con un grupo que está acá mencionado, ¿cierto? Con Alejandra Cerey del Instituto de Ciencia de la Ingeniería de la Universidad O'Higgins, ¿cierto? Camila Róspide de la Universidad Católica del Norte y Andrea Navarro Aranguis de la Universidad de Chile, con quienes hicimos un análisis de la participación y representatividad de las investigadoras en la Academia de las Geociencias. Nuestro objetivo principal fue analizar cómo se reflejan los diferentes estereotipos de género en el entorno laboral académico y cómo se está llevando la participación y la inclusión de las mujeres en la actualidad. ¿Okay? Dentro del objetivo específico es caracterizar las diferentes experiencias, analizar el desempeño y las diferencias en el ámbito académico, caracterizar la percepción de las cuotas de género y recopilar la percepción de la participación de las mujeres en la academia. Para esto nos basamos en dos encuestas, que es la encuesta que les mencioné antes. Lo siento, pero que a mí de verdad me gustó este informe, el de Gender Gap in Science, y la encuesta de acoso y sexismo en el mundo científico, liderado por For Women in Science y Ipsos. De aquí realizamos una encuesta con 2 preguntas cualitativas, 25 preguntas cuantitativas. Está evaluada por 3 sociólogas y sociólogos, evaluado por 4 informantes claves, y ha sido aplicada a todo Chile, pero en el área de geociencias. Es decir, la aplicamos a ingeniería geológica, geología y geofísica. En sí, enviamos más de 160 emails teniendo respuesta de 52 personas. La demografía de las personas que contestaron esta encuesta la pueden ver en esta diapositiva, donde vemos que el porcentaje de mujer y hombre es muy cercano al porcentaje que vimos anteriormente, ¿cierto? Cercano a este 33% de mujeres pertenecientes a los grupos de académicas. Vemos además que la mayoría de las personas que contestaron esta encuesta se encuentran entre los 40 y 49 años. Y obviamente, donde hay más escuelas de ingeniería geológica, geología y geofísica es en Santiago, teniendo 37% de las personas que contestaron esta encuesta viviendo en la región metropolitana. Dentro de las preguntas, y voy a mencionar unas pocas por un tema de tiempo, ¿cierto?, que nos llamaron la atención fue esta. Preguntamos cuáles habían sido los principales obstáculos y las dificultades que han experimentado las personas que contestaron en esta encuesta durante su carrera académica. En este caso, los hombres y las mujeres coincidieron en el primer punto. La mayor dificultad ha sido la conciliación familia y academia. Sin embargo, en el segundo punto vemos una diferencia. En el caso de las mujeres, uno de los obstáculos principales ha sido el impacto en la maternidad, mientras que en los hombres los recursos económicos. En tercer lugar, vemos que vuelven a ser iguales, ¿cierto? Que es una de las grandes dificultades, el poco reconocimiento por la comunidad académica. Ahora quiero llamar la atención con respecto a lo que vemos acá. Vemos esta diferencia en el impacto de la maternidad y en los recursos económicos. Y si se dan cuenta, esto responde bastante a lo que son los estereotipos de género con respecto a lo que deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres. Por un lado, a las mujeres se nos sociabiliza de la importancia de la maternidad, ¿cierto? La importancia de poner a la familia primero y ser materna, ¿cierto? Maternal, bien. En ese sentido, por eso uno de los principales obstáculos en las mujeres debe ser el impacto de la maternidad. Mientras por otro lado, a los hombres se les sociabiliza para ellos ser quienes entreguen el dinero, ¿cierto? Quienes sean como dueños de hogar, de alguna forma. Y este estereotipo se refleja nuevamente entre las dificultades que han sido los recursos económicos. En el caso de qué actores les han apoyado más en el desenvolvimiento de su carrera, los y las participantes respondieron las mismas prioridades, pero en diferente orden. Mientras las mujeres se rigen más por su propia determinación, los hombres se apoyan más en sus parejas. Luego, en segundo lugar, vemos que las mujeres se apoyan más en los padres y en tercer lugar en la pareja, mientras los hombres, en segundo lugar, ponen a su propia determinación y en tercer lugar sus padres. Respondiendo también un poco acerca de cuáles son
este apoyo, ¿cierto?, que hemos tenido durante nuestras vidas. También hicimos encuestas, obviamente nos basamos en la encuesta de Ipsos acerca de acoso, abuso sexual y discriminación, ¿cierto? Por lo tanto, ingresamos preguntas acerca de realizar o presenciar chistes o bromas con contenido homolesbofóbico. Generalmente vemos que un bajo porcentaje de mujeres ha realizado o presenciado este tipo de chistes, mientras los hombres aumenta el porcentaje. Es la misma tendencia que se observa cuando consultamos si han presenciado situaciones de discriminación por la orientación sexual y o identidad de género, siendo los hombres quienes han quienes han presenciado mayores situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Preguntamos también acerca de los cargos de gestión importante y vemos que en general las mujeres en esta encuesta tienen más cargos de gestión importante que los hombres. En el caso del claustro de posgrado de la universidad, tanto hombres como mujeres tienen al menos más o menos los mismos porcentajes. Si preguntamos también si han participado en fondos concursables y vemos que en general hombres y mujeres son exactamente los mismos porcentajes. Hay una variación de como un punto porcentual. Sin embargo, independiente que ambos géneros hayan participado en fondos concursables, cuando consultamos acerca de las publicaciones de primer autor en los últimos 5 años, vemos que los hombres sí han tenido publicaciones de primer autor en los últimos 5 años, muchas más que los porcentajes de mujeres. Obviamente, no perdimos esta oportunidad y consultamos acerca de las cuotas de género y la percepción de las personas acerca de las cuotas de género. En general, muchas personas, el 68%, piensa que los hombres avanzan más rápido que las mujeres en la academia. Y un 30% piensa que que los hombres y mujeres avanzan por igual, que no hay diferencia. Y un 2%, que vendría a ser solamente una persona, piensa que mujeres avanzan más rápido que los hombres. Cuando preguntamos que si establecer cuotas de género ayudará a avanzar a la igualdad de género, 67% respondió que sí, 23% que no y 9.6% no sabe. En un momento cuando volvimos a hacer esta pregunta, pero de otra forma, preguntando en qué etapa están de acuerdo con las cuotas de género, porque uno puede estar o no de acuerdo con las cuotas de género, o en alguna que otra etapa académica. Lo que vemos es que la mayoría de las personas no está de acuerdo con cuotas de género en pregrado y en magíster, pero sí están de acuerdo con cuotas de género a nivel de doctorado, postdoctorado y posiciones académicas. Finalmente dejamos una pregunta abierta, una pregunta cualitativa, en donde nos dijeron acerca de la percepción de la participación de las mujeres en la academia. En general, entre todas estas preguntas podemos ver que, entre todas estas respuestas, podemos ver que la percepción es que la cantidad de mujeres en la academia ha aumentado. Sin embargo, todavía existen desafíos. Por ejemplo, muchas personas, acá puse algunos de los comentarios que nos pusieron, que creen que hay muchas barreras al respecto de incorporar mujeres en las plantas académicas, ¿cierto? Otras personas nos comentaron acerca de la baja empatía con las infancias y las labores de cuidado. Una persona en particular nos dijo de que, claro, las medidas que se están tomando no las siente suficiente, ya que las medidas vienen a ser como unas medidas tipo parche, con una asignación a la bruta de recursos, con fondo concursable, con, por ejemplo, cuotas de género en particular. Y piensa que lo que hay que hacer es que los fondos concursables o las becas tengan sentido y sean amigables con las vidas de las personas, ¿ya? Entonces, hay opiniones en contra y a favor, pero en general hay mucha opinión en seguir trabajando en esto y que es un punto importante en el que se tiene que trabajar. En este sentido, también es importante mencionar que nosotros mandamos más de 160 emails para las diferentes carreras de Ingeniería Geológica, Geología y Geofísica de Chile. Y claramente tenemos un sesgo en la gente que nos respondió a estos emails, porque son personas que en sí estaban interesadas o interesados en participar en esta encuesta.
Por lo tanto, obviamente la percepción de participación en la academia es que debería mejorar. ¿Ok? Por eso es importante considerar este pequeño sesgo. Entre los comentarios, bueno, tuvimos una buena recepción de la encuesta, tuvimos poca participación, en especial de los hombres, nos costó que nos respondieran. Eh, Muchas personas consideraron que la encuesta era bastante larga porque duraba cerca de 20 minutos y muy diversa en sus objetivos. En estos dos últimos puntos quiero defenderme un poco porque sabemos lo difícil que es para los académicos y académicas responder encuestas y que recibimos mucho mail diario. Entonces dijimos, bueno, si vamos a enviar tantas cosas por separado, mejor enviemos una larga, una grande y con el que podemos sacar más resultados. Por eso esta encuesta era bastante larga y muy diversa en los objetivos. Y ahora, bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos analizando y discutiendo los resultados principales y secundarios de esta encuesta. Queremos llegar a entregar recomendaciones generales de lo que se puede hacer en línea también de lo que encontró este proyecto, ¿cierto?, para cerrar el gap en la ciencia a nivel mundial y lo que propone la UNESCO como plan de acción. Además, queremos poner a disposición los resultados para ver si alguna otra persona puede sacar otra información acerca de estos resultados. Y nuestra idea es compartir y mejorar el instrumento para que sea replicado en otros países o en otras áreas. Así que con esto, bueno, termino la presentación. Creo que me demoré bastante, pero si tienen algunas preguntas, bueno, bienvenidas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Cómo seguimos, Vale? Sí. Muchas gracias, Cata, por tu presentación. Justamente como dices, a continuación vamos a dejar espacio para preguntas o discusión. La idea de este ciclo de charlas es eso, es abrir el espacio para que tengamos estas discusiones importantes acerca de nuestro rol como geocientistas. Así que ahí damos la palabra. Estoy viendo que Andrés Tazara levantó la mano, así que adelante, Andrés. Sí, hola, hola Cata, gracias por la charla súper clara, súper bonita además, y muy clarificadora la verdad en hartos puntos. Quería preguntarte, para tener más claro también esto último que tú dijiste, de que en general contestaron más mujeres que hombres, que en realidad la estadística que diste es que contestaron 34% mujeres y el resto hombres, ¿cierto? Que es similar a la distribución que tenemos a nivel ya senior, digamos, o establecido dentro de la academia. Pero interesante sería saber que de ese 34% de mujeres, ¿cuál era el porcentaje inicial de mujeres a las que le mandaron la encuesta y contestaron mujeres? Y lo mismo con los hombres, ¿sí? Porque finalmente contestan parejo, como la distribución que tenemos, pero yo estoy seguro que contestaron menos de la mitad de los hombres quizás y mucho más de la mitad de las mujeres, ¿o no? Exactamente, de hecho, esa es una aproximación bastante certera. Los números en sí no los recuerdo con particularidad, van a estar en nuestro estudio publicados, espero prontamente, de aquí a fin de año, si es que crucemos los dedos. Pero sí, en general contestaron más de la mitad de las mujeres la encuesta y menos de la mitad de los hombres que le enviamos. Ujú, Porque el área de geociencias, en particular en Chile, si bien este 34% es un número a nivel nacional y un número a nivel global que se repite, en el área de geociencia este número no se repite tanto. Es ujú. como un 90-10, por decir así. En 90-10, general sí, hay sí. muy pocas mujeres en geociencias en Chile, en las escuelas, siendo que en Ujú. algunas universidades no hay ninguna. ¿Tú dices en pregrado o como En profesora, digamos, como No, en qué profesora, nivel? solamente estamos hablando acá de académica. Ujú. Académicas, ya. Sí, solamente se le 90-10 tan envió al bajo es. cuerpo docente, se le Mm, enviaron al cuerpo docente de Ingeniería Geológica, Geología y Geofísica de Chile. ujú, Y investigadoras e investigadores que también estaban, por ejemplo, los mails liberados en las páginas web. Así que ahí aprovechamos de meter también a la mayoría de investigadores e investigadoras. ujú, Ujú. entiendo. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí podemos conversar, estamos al ladito, así que de ahí Sí, seguimos sí, con sí, la claro. conversa. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias a ti, Andrés.
Hay una Cata, pregunta en el chat de Patricia. sí, eso iba a decir, tenemos una pregunta del chat que dice, muy buena charla, es un tema preocupante. Tengo una pregunta sobre temas recientes que han pasado en Chile, sobre todo en el área de las ciencias médicas, donde muchos jóvenes, pero más mujeres, han decidido quitarse la vida. ¿Hay algún estudio que hable sobre esa problemática de las dinámicas internas de algunas ciencias que conducen a estas decisiones y sobre cómo afecta a las mujeres o si pasa en menor medida en otras áreas? Mira, honestamente, Patricio, no he indagado mucho en el área de ciencias médicas en particular. Hemos indagado más en el área de STEM como de ingeniería, ¿cierto? Pero no dudo de que tienen que haber estudios acerca de esto. He visto informes acerca de esta problemática que han llegado, claro, como de respaldo para establecer políticas públicas con respecto a los malos tratos dentro de ciencias médicas en general. Por ejemplo, malos tratos dentro de hospitales, CEFAM, entre lo que es como doctor enfermero, ¿cierto? Enfermera, pero prefiero no mentir y dar la opción ahí de investigar porque no me he dedicado a esa lectura en particular. Son muy diferentes las áreas y cómo se relacionan, así que es como difícil generalizar en ese sentido. Por eso igual es bueno de que, por ejemplo, se hagan encuestas o estudios enfocados en las diferentes áreas acerca del género. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta y Cata por la respuesta. Vamos a dar, o sea, seguimos dando la palabra por si tienen más preguntas. Si no, yo quiero, a ver, no hay más. Si no, yo quiero también hacer preguntas. Cata, quizás más personal, pero ¿cómo tú, dentro de tu propia experiencia, justamente como mujer científica y que acabas de entrar a la academia, no sé, o sea, cómo lo has vivido tú, o sea, todos estos años, eh, quizás qué cosas han hecho que tú sí te hayas mantenido, a diferencia de un gran porcentaje de mujeres que ya hemos visto que en toda esta carrera ha ido como retirándose? No sé, quizás como tu experiencia pueda ayudarnos como más como un consejo tal vez de qué ha sido, qué has visto, qué ha sido lo que te ha llevado hasta donde estás, ahora mismo en un puesto académico, y aquí estás, no te has retirado. Bueno, yo creo que es más de terca. De como, a mí no me van a decir qué hacer. Sí, bueno, en general, mi experiencia académica yo diría que fue bastante buena. Sin embargo, es bastante sesgada también. Pero voy a cambiarlos de ventana porque no los veo. Eh, es claro, ha sido una experiencia bastante buena, pero a su vez como un poco sesgada, en el sentido de que en ese momento de mi vida yo no estaba viendo las cosas con los ojos que lo veo hoy en día. Entonces, si bien es muy probable que evidencie o viví situaciones de discriminación de género, o las evidencié o participé incluso en chistes con connotación discriminatoria, en ese momento no hablábamos tanto de esto y del impacto que esto podría tener. ¿Ok? Em, en ese sentido, lo que a mí me motivó a seguir fue, bueno, mis ganas de ser científica un poco, de explorar, de responder las consultas del mundo, y lo otro fueron mis ganas de ver que esta situación también cambie. Creo que hoy en día la ciencia sigue estando hecha muy para hombres, ¿cierto? Seguimos teniendo este prejuicio de cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos vernos, qué deberíamos hacer, qué es lo correcto, qué no. Por ejemplo, mucha emocionalidad todavía está em, mirada, por ejemplo, como algo malo, algo negativo, algo femenino, ¿me entienden? Entonces, mi idea también de romper estos estereotipos, no solamente
bueno, de género de por sí, ¿cierto? Pero también de comportamientos, de cómo debería ser o comportarse un científico. Entonces, en ese sentido, igual es como un poco estas ganas de cambiar un poco las cosas desde dentro, y ver que en realidad ser un buen científico o mal científico no depende de cómo tú te pares al frente, si te paras con emocionalidad, ¿cierto? Si te paras con una mirada muy seria, ¿cierto? Con voz neutra todo el tiempo hablando de alguna cosa, sino que también puede ser que este nivel emocional no es algo negativo, sino también es algo positivo y que depende de uno, en realidad, cómo uno sea, no va a influir en cómo tu ciencia sea, ¿ya? O no va a influir en la seriedad que le tengas con respecto a tu trabajo. Ahora, ¿qué me ayudó a mí? Bueno, como te digo, en el momento en que yo entré a esto, tuve también mucho apoyo, y mucho apoyo de las pocas figuras femeninas que estaban en ese momento en geofísica, que es, por ejemplo, la profesora Ignacia Calisto, la profesora Diana Comte, que me ayudaron en este camino, y también tuve la suerte de compartir con buenos profesionales que también me motivaron a seguir este camino, como fueron mis guías de tesis de magíster, ¿cierto? Francisco, Javier, quienes también me impulsaron a continuar un camino académico y seguir el doctorado y continuar. Y ahora, claro, ser parte de lo que es también, de lo que es mi alma mater, ¿cierto? El lugar donde yo estudié ahora, y poder ver este cambio desde adentro y apoyar desde ahora a las niñas y mujeres que quieran seguir este tipo de carreras, y por eso abogo también como por este tipo de charlas, ¿cierto? Harto de divulgación ahí. eh, si nos quieren contactar, tenemos Fundación Geonautas también, o Geofísica en tu carrera, Geofísica en tu colegio, perdón, que es el programa que llevamos acá en Geofísica, donde llevamos a los chicos a diferentes colegios a exponer acerca de la geofísica. Así que yo creo que vendría a ser como por ahí. Pero más que nada perseverancia, yo creo que las cosas están cambiando, quizás todavía son lentas, me gustaría que fuera más rápido, pero espero que podamos formar un mejor ambiente y una mejor recepción para las próximas mujeres que van a ser científicas. Muchas gracias, Cata, por la respuesta. Tenemos un comentario, es un comentario breve de Tania Villaseñor, que dice: muchas gracias, Catalina, por la presentación. No sé si hay más preguntas, pueden hacerlo por el chat o en voz alta. Bueno, otra pregunta que tengo también es como, de nuevo, personal, obviamente, porque justamente tú llegaste a la academia en Chile como geofísica. ¿Tienes, no sé, quizás algún plan, alguna idea como para desde ahora tu puesto de académica poder incentivar a que más mujeres surjan también en las geociencias? Sí, bueno, mi primera idea es ganarme fondos, porque no puedo mantener a ningún estudiante sin fondos, ¿cierto? Bueno, acá en la carrera de geofísica de la Universidad de Concepción estamos haciendo lo posible para tener más equidad de género dentro de las académicas. Intentamos instaurar equidad de género en casi todas las actividades que se refieren a geofísica. Geofísica es una carrera bastante igualitaria en ese sentido, al menos acá. Tenemos generalmente los porcentajes bastante símil. Mi objetivo, mi plan, entre comillas, es ser un punto de apoyo para mis estudiantes, para que se sientan cómodos con quienes son y que puedan surgir siendo quienes son, ¿okay? Independiente de la identidad de género que tengan o de cómo se expresen, y poder guiarlos en ese sentido. Mi objetivo es que nos vean las cosas que nosotros vimos, ¿cierto? O las cosas por las cuales nosotras pasamos, que sean ambientes mucho más gratos, y trabajar con ellos y con ellas en aumentar este ambiente.
Ahora, una de las cosas muy importantes que se repite dentro de los estudios que podemos hacer es este tema de la visibilidad, ¿ya? Demostrarnos como académicas, ¿cierto? Demostrar a la gente, de hacer charlas. Y eso es un plan que tengo, que aprovechando que a mí me gusta un poco hacer ese tipo de cosas y no tengo problema aprovecharme de eso y tomar esa iniciativa para empezar a promover que existan mujeres que estamos haciendo ciencia, ¿ya? Y así también motivar a mis colegas que se muestren en pantalla, que estemos todas ahí, ¿cierto? Que si brilla una, tenemos que brillar todas. Entonces, ese es como el plan de acción que tengo por ahora. Aunque cuesta, hay que admitir, ¿cierto? Porque la vida académica es bastante pesada y intentar balancear todo esto y tener estas como eh, luchas constantes hacen de que también una como académica o como científica se maltrate más que nuestros colegas hombres, entonces en ese sentido también buscamos el apoyo de nuestros colegas hombres para poder formar estas instancias de igualdad en los proyectos, ¿cierto? Y mostrar también y representar a las mujeres que han trabajado en los proyectos con ellos. Entonces, de repente vemos mucho que hay, resaltan a los estudiantes, ¿cierto? Y los incentivan a hacer cosas. Y vemos charlas, por ejemplo, lo que nos pasó hace poco, vemos muchas charlas de hombres, ¿cierto? Y las mujeres principalmente en los pósters. Entonces, en ese sentido también va por los guías de tesis, ¿cierto? De motivar a sus alumnas a presentarse, a decir, bueno, tú lo puedes hacer, lo has hecho frente a mí, ¿cierto? Entonces, es todo, tenemos que trabajar en conjunto por un cambio de mentalidad general, ¿ok? Que parte tanto en lo que hacemos hoy en día como en lo que proyectamos hacia el exterior. Entonces, trabajo a futuro, hay mucho, tengo muchas ideas y espero que con mi próximo financiamiento poder también capacitar también a alumnos y alumnas en este pensamiento, ¿cierto? Y tener nuestros grupos de trabajo cambiando estos estereotipos de género a futuro. Qué importante eso del trabajo en conjunto, porque justamente siendo tan pocas mujeres, se necesita el apoyo de colegas hombres, obviamente. Bueno, Sí. voy a seguir leyendo preguntas que estoy viendo aquí en el chat. De Alex Villarroel dice, hola profe, no alcancé a retener la información de la brecha que hay en posgrado en comparación con pregrado. Si podría dar su opinión en ese aspecto. Bueno, en sí lo que se ve es que en pregrado y magíster el porcentaje de hombres y mujeres se mantiene más o menos similar. Es decir, las personas tituladas y egresadas se mantiene tanto en lo que es pregrado y magíster. Sin embargo, ya en el área de doctorado vemos que bajan aproximadamente 10 puntos porcentuales a nivel nacional y a nivel global. Las razones de esto, bueno, son varias. En sí, esta poca facilidad de nivelar lo que es familia, trabajo, ¿cierto? Entonces, es este tema de que no pueden, a las mujeres nos cuesta más seguir una carrera académica debido de que en sí muchas dicen, bueno, o sacrifico uno o sacrifico la otra. Entonces no puedo seguir dos. Y en ese sentido, ahí disminuyen los números en el doctorado. Y claro, en ese sentido es como cerca, creo que en Chile tenemos 37%, si no me equivoco, del gráfico que les mostré. Opa. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, 37% de doctoras egresadas en Chile. Y esto baja mucho más cuando vemos a las mujeres que quieren seguir una carrera académica. Opa, aquí está. 37% de doctoras egresadas en Chile y mucho menos cuando las mujeres quieren seguir una carrera académica siendo solamente en 34%. Entonces, una de cada 3 científicos es mujer. En ese sentido, ya que el pregrado una vez bastante paridad, es desde ahí donde se tiene que empezar a incentivar.
independiente del género, independiente de todo, y empezar a incentivar a las personas que quieran seguir carreras científicas, que pueden. Claro. De hecho, yo creo que ahí es donde tenemos hartas cosas que hacer, ¿cierto? Es una labor bastante ardua el tema de incentivar a las jóvenes para que continúen la carrera científica, pero también es difícil. ¿Por qué? Porque las carreras científicas generalmente no son amigables con las mujeres, ¿ya? ¿A qué me quiero decir con esto? Por ejemplo, hace no muchos años, yo entré al postdoc hace 3 años, entonces ya hace 5 años atrás, todavía no se consideraba de que, por ejemplo, las mujeres podíamos tener hijos y en el postdoctorado de Fondesit no había un espacio para tener hijos. Entonces, no podías tener como, por ejemplo, familia, si te llegabas a tener hijos, tenías que terminar tu proyecto postdoctorado en 3 años, igual. Entonces, esas cosas se han ido insertando de a poco dentro de las políticas públicas y es importante que continúen este tipo de políticas. Por ejemplo, que la maternidad o eh, tu familia, entre comillas, no sea el, el problema para poder continuar una carrera académica. Entonces, políticas también como, por ejemplo, si en caso que tuviste hijos, se te considera un año más de publicación en el tema de competencias con Fondesis regular o Fondesis de iniciación, por ejemplo. Si bien la medida yo todavía la encuentro no 100% amigable, porque vamos, onda, si tienes un hijo te afecta más que un año de publicación, te corta la carrera, podría llegar a cortarte la carrera bastante. No siempre ocurre, ojo con eso, no quiero generalizar acá. Eh, no es lo suficiente, pero es lo que hay. Estamos intentando hacer que las carreras académicas para las mujeres sean cada vez más amigables. Bueno, hace poco también la red de investigadoras, si no me equivoco, el año pasado, ya interpuso esta ley, ¿cierto?, contra el acoso sexual de las mujeres dentro de las universidades, ¿cierto? Y hay otras iniciativas que se están trabajando para hacerlo más amigable. Entonces, ahí tenemos dos labores bastante grandes, que una es el tema de incentivar a las mujeres para que continúen carreras académicas, pero por otro lado también darles facilidades para poder balancear bien lo que es vida familiar, ¿cierto? Y academia, que son los principales obstáculos que vemos al menos que han presentado las mujeres científicas en Chile con nuestra encuesta, las mujeres geocientíficas, ¿cierto? Tenemos harto trabajo que hacer todavía. Sí. A ver, un último comentario del chat es de Jennifer Villarroel, que dice, excelente presentación, muchas gracias Catalina, qué motivante saber que hay investigadoras conscientes de los problemas que vivimos las mujeres en ciencia y además que estén trabajando por nosotras. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, tengo que decir de que hay otras investigadoras también que han hecho investigaciones con referente a geociencias y también a áreas de STEM en general. De hecho, Tania Villaseñor, que se fue, tiene un muy buen trabajo acerca de las cuotas de género, ¿cierto? En Buchef. Alejandra Cerey también, que está trabajando con nosotros, tiene trabajos acerca de esto y hartas geocientíficas les motiva a leer sus trabajos. No son muchos por el momento, pero también son interesantes de ver cómo ha ido cambiando esto y cómo han ido cambiando las perspectivas. Vamos a ir cerrando ya por la hora. Bueno, aprovecho de decir, justamente Catalina mencionó a Alejandra Cerey, que va a ser nuestra próxima expositora de la última charla de este miniciclo de Ciencia y Sociedad, para que estén atentos y atentas a nuestras redes, porque ahí vamos a estar anunciando esta última charla. Y nada, eso, muchas gracias Cata por tomarte tu tiempo, por compartirnos este conocimiento tan relevante, por hacernos reflexionar sobre el género en ciencias, que es demasiado importante. Y nada, eso. Muchas gracias. Los Bueno, gracias a esperamos ustedes por para... invitarnos también.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también insto a todos y todas las que nos están escuchando, las que nos vieron en directo, las que nos vieron grabado, de por favor investiguen sobre este tema, porque para hacer un cambio primero necesitamos saber cuál es el problema. Esto es solamente la puntita del iceberg, hay muchas cosas más que leer y si necesitas más información, yo feliz le comparto la bibliografía que tengo. Y que me contactan y yo les puedo compartir todo, o pueden ir buscando a poco, o partan por algo muy pequeñito, que es preguntarle a sus compañeras, a sus colegas, mujeres, cómo fue su vida académica y cómo ustedes creen que podrían ayudar a mejorarla. Así que eso, con eso me quiero cerrar, ¿vale? Muchas gracias por todo. Ya, muchas gracias a todas y todos. Entonces, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que estén muy bien.